Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto, soy alumno de la diplomatura Un puente hacia China, Cultura de Negocios, impartido por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Confucio. En esta ocasión, mi idea era compartir un poco lo que estamos comenzando a ver en esta diplomatura, basándome un poco en ese principio de que dicen que uno aprende mejor cuando lo comparte, ¿no? Compartir lo que uno va aprendiendo hace más fácil el aprendizaje. Entonces, en esto de comenzar a revisar el ida y vuelta de los intercambios comerciales que hay entre nuestro país, Argentina, y este gigante asiático que ha crecido tanto en las últimas décadas, lo primero que tenemos que comenzar a hacer es reflexionar un poco sobre los términos del intercambio, ¿no? Y para llegar allí, primero tenemos que comenzar a pensar un poco en qué significan los precios, ¿no? En una economía. Los precios son unos indicadores que sirven de mecanismo para que los agentes en una economía, individuos, empresas, instituciones, gobiernos, tomen decisiones. Decisiones de producción, de comercialización, de distribución, de consumo, de gasto. Todo eso es, de alguna manera, resultado del análisis que se tiene de los precios y las decisiones que se toman en base a esos análisis. Y en términos de comercio internacional, los términos del intercambio representan un cociente, representan una división entre dos precios muy importantes. En el numerador vamos a tener al precio promedio de los productos que el país exporta y en el denominador del cociente tenemos al precio promedio de los productos que el país importa. Es una relación entre el precio de los bienes que exportamos y el precio de los bienes que importamos. De esa división surge un cociente, un resultado que sirve de indicador de cómo están los términos del intercambio entre un país y otro. Si ese indicador aumenta, puede ser porque el numerador, o sea, los precios de los bienes a los cuales el país está exportando, esos precios se han incrementado, posiblemente por un aumento en la demanda de esos bienes en el resto del mundo. Eso hace que mejoren los términos del intercambio, porque el cociente va a ser mayor, y eso va a ocasionar que los agentes tomen nuevas decisiones. Los empresarios, si ven que hay un aumento de la demanda de los productos en el exterior, van a tomar decisiones de inversión e invertir para producir más y exportar y, bueno, beneficiarse de ese incremento de los términos del intercambio. En definitiva, es un indicador muy importante de las finanzas de un país que, como muchos otros indicadores, sirve para la toma de decisiones. En este caso, en términos del comercio internacional. Así que vayamos avanzando un poco más. En la presentación, es una presentación relativamente corta, no hay muchos slides, pero mejor así el concepto se queda bien claro antes de pasar a los siguientes conceptos del curso, ¿no? Nosotros en este gráfico podemos observar cómo los términos de intercambio de Argentina fueron evolucionando con el paso del tiempo y vemos cómo en las últimas décadas esos términos del intercambio han crecido a un ritmo mucho mayor que en el pasado, ¿no? Esto se debe a que, bueno, el mundo ha cambiado y han surgido nuevos jugadores, entre ellos China, nuevos mercados a los cuales podemos abastecer con nuestros productos. Y es muy importante reflexionar en cómo nos vamos a vincular con esta nueva economía, cómo vamos a hacer negocios y aprovechar la sinergia que puede haber entre un mercado que tuvo muchos cambios a nivel económico y social, dirían los últimos 40 años, y que esos cambios implican no solo que haya más participación de sus productos en el resto del mundo, hoy no hay ningún artefacto que no tenga algún eslabón que se haya producido o ensamblado en China, sino también significa que hay una demanda muy grande de su población. Estamos hablando de cientos de millones de ciudadanos chinos que, debido al crecimiento económico que ha tenido su país, también han cambiado sus hábitos y consumos. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Acá en este slide lo que me interesa remarcar es cómo la relación de los términos del intercambio de Argentina con el resto del mundo
ha mejorado. Eso significa que nuestra matriz exportadora se ha beneficiado. Principalmente nuestra matriz exportadora se basa en productos de la agroindustria. Y eso quiere decir que los precios de esos productos en las últimas décadas han subido y eso ha beneficiado al país. Porque ¿qué pasa cuando mejoran los términos del intercambio? Ceteris paribus, como dicen los economistas, eso trae un beneficio al país, porque hay más dinero para invertir, para consumir, para gastar, mejora el bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿no? No es tan lineal, pero para que se entienda el concepto, en líneas generales debería suceder eso. Entonces, ahí comenzamos a pensar también en cómo esta mejora en los términos del intercambio pudo haber sucedido tan rápido en los últimos tiempos. Y ahí viene lo que comentaba ya previamente, este crecimiento sustancial de China en el comercio mundial. En el comercio mundial se puede decir principalmente en el año 2001, que fue el año en el que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, le permitió a China introducirse en el comercio internacional, y eso provocó un cambio muy radical en todo el mundo, por esto que mencionaba antes, ¿no? Una cantidad de exportaciones gigantescas desde el país asiático, que a su vez competía con bajos costos laborales, y entonces una combinación de factores que permitió que el resto del mundo comenzase a tener productos de toda índole que eran producidos o ensamblados en China. Y asimismo, la población china comenzó a escalar posiciones en términos de desarrollo económico y social. Desde el 2001 en adelante, una vez que comenzó a introducirse China con mayor fuerza en el comercio internacional, generó un impacto muy grande en todo el mundo, y también la población misma de China va sufriendo sus transformaciones sociales, ¿no? ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros, que somos una economía pequeña en relación al tamaño del comercio mundial? Significa que entraron muchísimas divisas por todos los productos que comenzamos a exportar al gigante asiático. Y como mencionaba antes, al ingresar muchísimas divisas, eso permite a una economía que se invierta más, que haya más consumo, aumentar nuestro nivel de vida, si se quiere, vivir mejor. Si lo trasladamos a una economía doméstica, familiar, cuando a uno le incrementan el salario, ¿qué pasa? Bueno, manda a sus chicos a un colegio mejor, cambia el auto, se muda a un departamento un poquito más grande o a una casa. En lugar de tener un streaming, contrata varios o va de viaje más seguido. Adquiere nuevos hábitos de consumo que antes, cuando el ingreso era más bajo, no tenía. Eso se puede trasladar, no es tan lineal, repito, pero para que se entienda bien el concepto, si los términos de intercambio mejoran, ingresan más divisas a las arcas del Banco Central porque el comercio exterior está mejorando, los términos de intercambio mejoraron, significa que ese dinero se puede invertir para que mejore la economía en su conjunto. Entonces, allí viene otro problema que es muy importante que lo tengamos en cuenta, de poder identificar si esos cambios en los términos del intercambio son temporales o han venido para quedarse. Porque, y pasamos ya, creo que es el último slide, para que comencemos a reflexionar sobre eso. ¿Qué pasa? Nosotros mejoramos nuestros niveles de intercambio, entonces consumimos más y mejor, pero si esos términos de intercambio cambian y no son permanentes, nos vamos a quedar con un nivel de consumo, de gasto superior al que podemos solventar, porque vamos a recibir una menor cantidad de divisas y nuestro consumo
nuestro consumo cambió permanentemente. Entonces, no podemos volver a nuestro estado anterior. Entonces, bueno, ahí también se puede hablar mucho de los periodos de stop and go, que tanto se ha hablado en la historia argentina, crisis de balanza de pagos, pero no me quiero ir por ahí, pero tiene también que ver con eso. Y muchos países, para evitar esas crisis, lo que hacen es ahorrar en las épocas buenas, cuando estamos vendiendo a todo el mundo y los términos de intercambio nos favorecen, para cuando esos términos de intercambio cambian, ingresan menos divisas, pero nosotros habíamos ahorrado en el periodo de auge, entonces con los excedentes del periodo de auge podemos solventar una estabilidad económica en pleno invierno, ¿no? Cuando el viento nos pega en la cara, los términos de intercambio cambian, los precios de los productos que exportamos disminuyen. Eso es lo que se hace en países como Noruega, por ejemplo, con el fondo petrolero, que todo el excedente de la producción de petróleo que tienen en Noruega va hacia un fondo de pensiones y un fondo soberano noruego que está destinado a manejar las pensiones de los noruegos y a mantener cierto nivel de estabilidad en la economía una vez que el precio del petróleo baje y bueno, se tengan un menor ingreso de divisas por esa fuente, ¿no? Esa fuente de recursos tan importante que tienen. Y algo parecido hicieron acá al lado, del otro lado de la cordillera, en Chile, con el cobre. La principal fuente de divisas de Chile son las exportaciones de cobre. Y también tienen un fondo anticíclico pensado en este sentido para tener ahorro suficiente como para poder solventar las épocas malas que pueden venir en el futuro. Bueno, eso es algo que acá en Argentina todavía está pendiente. Tenemos un foco muy acentuado en las exportaciones agroindustriales. Somos expertos en exportar productos del agro, soja, maíz, trigo, algodón y todos sus derivados. Hay mucho valor agregado que la agroindustria agrega, valga la redundancia, a esos productos y se exporta. Bueno, ¿en qué medida nosotros estamos exportando solamente el algodón recién sacado de la planta y lo mandamos a China, o le ponemos un valor agregado y se lo enviamos? ¿O en qué medida estamos enviando el poroto de soja así, tal cual como lo cosechan? ¿O hay un refinamiento, hay un aceite, hay un pellet de soja, hay cierto valor agregado que producimos acá en origen y recién ahí lo mandamos? Esas discusiones son las más interesantes de tener en este momento, que comenzamos a pensar un poco en una relación más inteligente con el gigante asiático, ¿no? Y básicamente de eso se trata esta primera parte del módulo número 1 de la diplomatura de negocios con China, impartido por la Universidad Nacional de Córdoba, que estoy muy contento de comenzar a transitar este camino de aprendizaje con muchos otros compañeros y el cuerpo de profesores. Así que espero que este resumen así fugaz haya sido de su utilidad. Y bueno, en la medida que tenga tiempo voy a seguir haciendo algún resumen de alguna otra parte que vayamos viendo. No de todo, porque para eso los invito a que se inscriban en la diplomatura y la cursen. Pero bueno, encantado acá de haber compartido este pequeño resumen. Tienen acá las fuentes de datos utilizadas para hacer los gráficos. Y no, si quieren dejar un comentario, le dejo el enlace de la diplomatura abajo por si quieren saber un poco más de qué se trata. Bueno, que tengan un buen día y muchas gracias.